Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hoy martes, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook y tener nuestra conversación por la noche antes de ir a dormir acerca de temas que a mí me parecen interesantes, que creo que Dios puede hablar a nuestro corazón y puede darnos una enseñanza y un mensaje que nos edifique, transforme y ayude conforme a su palabra, conforme al mensaje del Evangelio, que pueda eh, transformar nuestras vidas o bendecir nuestras vidas. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este día. Eh, Recién, el domingo pasado fue Día del Papá, a todos los papás, felicidades a los que celebraron, felicidades a los que no celebraron, felicidades si tú celebras o no celebras el Día del Padre, pero eres papá, pues muchas felicidades por ser papá, por el privilegio de ser papá. Que Dios te bendiga mucho y te fortalezca enormemente. Muchas felicidades. Gracias por las felicitaciones que nos hicieron llegar, amigos, conocidos, gente a través de redes sociales, a través de Facebook. En YouTube también, por ahí recibimos unos mensajes de felicitación por ser papá. Gracias, de verdad, gracias a todos por tomarse el tiempo para mandarnos un mensaje. Así es que, pues bienvenidos, ya estamos aquí y a veces no nos alcanza el tiempo para decir todo lo que queremos compartir con ustedes. No nos rinde el tiempo, se nos va rápido y ya algunos ya me han dicho, es que me tengo que ir a dormir y quiero seguir escuchando y a veces pues dejan de estar escuchando porque tienen otras cosas que hacer. Así es que en lo que tú te preparas para descansar o te tomaste el tiempo hoy martes para sentarte y escuchar la conversación que tenemos hoy. Así es que si estás por ahí ya listo para y preparado para el mensaje que Dios tiene para nosotros, bienvenido seas, que Dios te bendiga y te fortalezca enormemente. Hoy eh, quiero compartir con ustedes un tema, se llama un mensaje no popular. La verdad es que a veces como cristianos nos preguntamos por qué no tenemos tantos seguidores en nuestras cuentas, por qué compartimos un mensaje bíblico y no tiene tanta repercusión como un chiste o como un meme o como un video. Incluso se puso muy de moda, creo que todavía se está usando frases como si, si tú crees en Dios, retuitea este mensaje, comparte este mensaje, si tú crees en Dios, ponle amén y comparte, no te avergüences de Cristo, no te avergüences del Evangelio, retuitea, comparte en tu muro, copia y pega, y frases como esas que prácticamente se usan como para insistir que un mensaje, que una imagen, que un texto o un video se comparten en las redes sociales, porque si no es como si negaras la fe, es como si fueras peor que un incrédulo, eh, eres peor que un filisteo, y entonces se ponen esas frases como para obligar al creyente o a los cristianos a compartir un mensaje que pues que uno tiene la intención que considera que es bueno y tiene la intención de que llegue más gente. Pero a veces hay quienes lo hacen con la intención de poder edificar a otros, pero hay quienes lo hacen por el fin de conseguir o obtener popularidad. La verdad es que es difícil dedicarte a la enseñanza de la palabra, compartir el Evangelio, y que lo que compartes o lo que enseñas o lo que predicas, pues no tenga eco en el corazón de los demás, de aquellos que te escuchan, de manera que no lo comparten. Es decir, compartimos imágenes, compartimos videos, compartimos frases bonitas, pero el mensaje que escuchamos en la congregación no lo compartimos porque pues, ¿cómo voy a compartir eso en redes sociales? ¿Cómo voy a decir eso en mi muro? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí los que me conocen? O mi muro no lo uso para eso, es personal, no es para promover religión o promover la fe o promover mi iglesia. Entonces a veces es muy difícil para quien predica o para quien comparte el Evangelio poder hacer eco en el corazón de los demás y que el mensaje que compartes o el mensaje que predicas
pueda llegar a más gente. Es complicado, no se crean que es fácil, pero tampoco es porque estemos o porque querramos, al menos yo en lo particular, estemos buscando esa popularidad que pudiera darnos tener más seguidores o tener más retweets o tener más veces compartido el video en Facebook o que en YouTube haya más suscriptores. No es eso lo que buscamos, al menos no en mi caso en particular, aunque sé que muchos sí lo hacen por eso, porque les genera un mayor ingreso, porque pueden tener más posibilidades de que haya más gente que los escuche. Porque al escucharte más gente abres más el panorama, de que más gente te conozca y existe la posibilidad de que haya más gente que se interese en saber a qué te dedicas, qué enseñas, qué predicas y pues quien se dedica a predicar, pues pueda ser invitado a algún otro lugar para compartir el mensaje del Evangelio. No es fácil pararse frente a una cámara y dar un mensaje que pueda llegar a más gente. A mí de repente me sorprende que los videos que compartimos o los videos eh, que publicamos aquí en Facebook, de repente llegan a tener muchas reproducciones. Ahora les decía a mis hijos y a mi esposa hace poquito que Facebook ya me pone a mí no como cualquier persona, sino me pone como un creador de contenidos. Automáticamente, por el número de publicaciones que hago, por el número de videos que comparto, por el número de reproducciones que tienen en los videos, que no son muchos, no son tantas, pero como es recurrente, 2 veces por semana al menos subimos un video que se comparte, que llega a más gente, que eh, tiene cierto número de reproducciones. Entonces, Facebook automáticamente me dice, tú eres un creador de contenidos y ahora mi perfil dice creador de contenidos, cuando mi labor o mi trabajo no es ser un creador de contenidos. Y el número de personas que tengo como contactos en Facebook, pues hace creer que sí, que realmente me dedico a crear cosas, videos, y los subo esperando tener seguidores o esperando tener cierta popularidad que me haga tener más seguidores. De hecho, creo que uno de los propósitos por los cuales Facebook, perdón, me pone como creador de contenidos es para ofrecerme la cantidad de cosas, herramientas, sistemas que tiene Facebook para que mis contenidos lleguen a más gente. Tengo o tenemos como por parte de la iglesia, tenemos otras páginas aquí en Facebook para poder llegar a más gente, páginas de la iglesia, el devocional, el de la producción de videos o de las cosas que hacemos para YouTube, la universidad, todas esas páginas aquí en Facebook las tenemos como herramientas. Entonces Facebook me ofrece y me dice, ok, como tienes tantas páginas y tienes tanto trabajo o tanta actividad en redes sociales o en esta red social, pues te proponemos que uses este sistema, que pagues por esta promoción de esta página, que te promuevas para que llegues a más gente, que anuncies tus videos o anuncies tus publicaciones y llegues a más gente y entonces a través de esa publicidad que tú mismo pagas puedas llegar a más gente y entonces te vuelvas más popular. En- y eso es lo que te ofrece Facebook, esta red. Nosotros no buscamos eso. Podríamos pagar una publicidad ahora que publicamos el libro. Me decía mi hijo mayor, ¿por qué no pagamos la publicidad? Anuncias el libro, pagamos la publicidad mínima, que es al menos unas 800 personas más a las que podrías llegar, a las que Facebook le va a hacer llegar tu publicidad del libro y pues existe la posibilidad de que te compren el libro. Tampoco lo acepté, no solamente por el hecho de gastar, sino por el hecho de que no es eso lo que estamos buscando. Por supuesto, como se los dije hace unas semanas atrás, quizás sea el peor vendedor del mundo, pero lo que queremos no es solamente ser populares, no estamos buscando la popularidad como tal. Y quizás por eso mismo el número de seguidores es poco, el número de reproducciones es poco, el número de likes a los videos es poco, las veces que se comparten los videos son pocas, la gente que mira el video, porque el movimiento que tenemos en nuestra red social es orgánico, no estamos buscando publicidad, ni compartimos publicidad, ni pagamos publicidad para llegar a más gente, es orgánico, es lo que va sucediendo, la gente que se va encontrando con la notificación de que ya estamos en línea,
de que estamos en vivo y empiezan a ver nuestras transmisiones. Porque no estamos buscando tener popularidad, o sea, podríamos pagar una publicidad para que les llegue mi notificación de que ya estamos en vivo a más gente. Al menos me ofrece unas 200 personas enteradas que ya estamos en vivo. De esas 200 que pudieran entrar, no sé, una cuarta parte, una quinta parte de 200. Y estaremos hablando de por lo menos 40, 50 personas que nos estuvieran escuchando en vivo mientras hacemos la transmisión. Y no solamente durante la transmisión en vivo, sino que después de que hagamos la transmisión en vivo, quedara esa publicidad para que muchos otros más pudieran escuchar nuestras transmisiones o los mensajes que compartimos. Esa publicidad se paga, se puede pagar, no sé en cuánto esté, 500, 1000, no sé, no sé cuánto se pague por una publicidad de ese tipo, pero podemos llegar a más gente. Pero no estamos buscando ser populares, no estamos, si se da la popularidad, si se da que aumente el número de seguidores, si se da que podamos llegar a mucho más gente y que más gente pueda escucharnos, pues bendito sea Dios, gloria a Dios, qué bueno, estaremos muy felices de poder bendecir a mucha gente más, pero no es ese no es nuestro fin, ni es nuestro plan, ni es lo que estamos buscando. Si se da y sucede y algún día sucede, bendito sea Dios. Eso significa que lo que estamos compartiendo quizás esté edificando a más gente. Pero el movimiento que tenemos en nuestras redes sociales es orgánico, es decir, no está financiado, no está pagado, sucede de manera natural con nuestros contactos, con nuestros seguidores, con los que ustedes comparten el video y a quienes ustedes les hacen llegar el video. Cuando tú lo compartes en tu muro, lo mandas por un mensaje o lo mandas a algún grupo de Facebook, a través de ese pequeño clic en la parte donde dice compartir, pues haces que llegue a más gente. Y entonces aumenta el número de personas que lo pueden ver y el número de reproducciones que nosotros tenemos. Y como lo he dicho antes, nosotros no buscamos tener más seguidores o más reproducciones porque genere algún ingreso para nosotros o alguna ganancia. No, no, ninguno de nuestros canales o red social está financiado o monetizado, como se dice, para que a nosotros nos dé una ganancia. Aun cuando todo el material, o procuramos que todo el material que compartimos sea material genuino, original de nosotros, para no tener que rendir cuentas de derechos de autor a alguien más. Procuramos que así sea y procuramos que lo que compartimos sea así también original me refiero cuando digo original, que no tengamos o estemos usando el material de alguien más para hacernos nosotros populares. De hecho, teníamos 2 videos, no, perdón, eran como unos 6, 7 videos que teníamos en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, donde teníamos tenemos 6, 7 videos de una predicadora, de una hermana que conocimos que nos gustó mucho su enseñanza y lo bajé los hicieron llegar sus videos de estas prédicas, los bajé, los tuve y los subí a este canal de YouTube nuestro, pero no eran nuestros. Entonces de repente ese video tuvo muchas reproducciones. Llegó a los 2000, 3000 reproducciones ese video muy pronto, muy rápido, porque la persona era muy reconocida. Entonces lo que hice fue ocultar ese video, decir, ok, ese público no es mi público, ese público no es alguien que viene a buscar lo que yo enseño, es alguien que está buscando lo que enseña alguien más que no soy yo y que está compartiendo un mensaje que no es el que yo comparto. Y la popularidad de mi canal de YouTube no es por lo que yo enseño, sino es por lo que esta mujer, esta profeta, esta maestra, esta pastora enseña. Entonces decidí ocultar esos videos eh, para que nosotros solamente llegáramos a través de nuestro material. Por eso no buscamos meramente la popularidad, porque nos hemos dado cuenta que la popularidad no es lo que nos mandó el Señor a hacer. Si llegamos a más gente, bendito sea Dios. Si podemos edificar a más gente y el mensaje puede llegar a más, bendito sea Dios, gloria a Dios, y qué bueno que así sea. Estoy seguro que en algún momento crecerá la magnitud del número de seguidores y reproducciones que pudiéramos tener, pero no será porque
busquemos eso, sino porque de alguna manera el mensaje que pudiéramos compartir o el mensaje que pudiéramos dar edifique a la gente. Bien, entonces, partiendo de eso o considerando esto, claro que sí, Jesús, en un momento más, en cuanto terminemos, nos ponemos en contacto. Por aquí nos dice Laura, saludos y bendiciones, Pastor Axa. Gracias, Laura. Gracias por conectarse, por llegar a esta transmisión que tenemos los martes por la noche. A mí me da mucho gusto saludarles. Y a los que ya pasaron y dejaron su like y ya nos dejaron su comentario, gracias también. Dios les bendiga y que este mensaje, que esta noche sea de mucha bendición para sus vidas. A Sandra, Galicia, gracias Sandra, Dios te bendiga. Api Reyes, gracias Api, Dios te bendiga. Y Freddy Galeana, querido Alfredo, Dios te bendiga. Y Jesús también, que nos dejó su comentario, pastor. Cuando termine el directo puede ver WhatsApp. Urge. Gracias, Jesús. Sí, estaremos tratando de darle seguimiento al mensaje. Ok, a lo que nos mandas. Ahorita lo checamos. Ok, este mensaje se llama un mensaje no popular. ¿Qué es ser popular hoy en día? Ser popular es tener cierto prestigio hacia un número de gente. Anteriormente se conocía como popular como algo que llegaba al pueblo, es decir, a la gran masa, a la gran mayoría de personas. Cuando algo era popular era porque era para el pueblo, tenía mucho acceso para la población, la gente podía acceder a él, conocerlo, respaldarlo, aprobarlo, disfrutarlo porque era para el pueblo y del pueblo. Entonces lo que era popular era para el pueblo. De repente lo popular dejó de ser solamente del pueblo y se volvió cierto prestigio, cierta fama que las cosas pudieran tener o las personas pudieran tener. Qué tan conocido podía ser o qué tanta aprobación de las masas podía tener aquello que se presentaba ante las masas. Qué tan popular podría ser, qué tan bien aceptado o cómo podría ser aprobado esto que se compartía o se daba hacia las masas, que el pueblo sí, el pueblo, la gente, lo aprobara. Entonces, hoy lo popular no meramente es lo del pueblo, lo popular es lo que tiene fama, lo que es más conocido, lo que más gente conoce. Y, pero no solamente es lo que la gente conoce, sino que la gente apruebe y valide eso como bueno, como agradable, como que le gusta, como que es algo que podrían recomendar o algo que podrían compartir con otros. Y hoy con las redes sociales o el uso de las redes sociales le ha dado otro giro o le ha dado un giro muy importante a lo que se vuelve popular. Lo popular es lo que tiene muchos likes, muchas vistas, lo que se reproduce más y frecuentemente. No necesariamente porque sea bueno, no es precisamente porque sea bueno. Ser popular o tener popularidad no significa que es bueno. Alguien puede ser muy popular, pero no de la buena manera, no porque la gente lo aprueba, sino porque tiene un prestigio, una fama, tiene cierto reconocimiento social como que es muy conocido y que la gente lo identifica inmediatamente por saber quién es. No sería algo, no sería algo, ah, no sé, ¿cómo podría explicar? No sería que solamente la gente lo disfrute, sino que simplemente sea conocido, sea popular. Que por ahí escuchaba una frase de gente famosa que decía, no importa cómo hablen de ti, lo que importa es que hablen. Hablen bien o hablen mal, no importa. Mientras estés en la boca de los demás, ya eres noticia. Y al ser noticia, eres conocido y estás presente en el corazón de la gente y por lo tanto la gente te va a recordar. No importa que sea para bien o que sea para mal. Y mucha gente en los medios artísticos, en la política, incluso, no les importa qué tipo de prestigio o nombre tengan delante de las multitudes, lo que importa es que la gente sepa quiénes son. Eh, y hoy la popularidad ha dado un giro, ya no solamente es lo que es bueno para los demás, sino simplemente que sea conocido, que lo conozca, que la gente sepa de qué se trata, que el pueblo sepa de qué se trata. No importa si lo aprueban o no, es conocido. Y hay algo que pasa o hay algo que sucede con, el, eh, con el mensaje del Evangelio
que el mensaje del Evangelio no es un mensaje popular. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que sea aprobado por los demás y que la gente esté esperando escuchar el Evangelio o el mensaje de la palabra y que anhele en su corazón escucharlo. No es precisamente lo que el Señor Jesucristo profetizó cuando dijo que en aquel tiempo tendrán comezón de oír y buscarán escuchar el mensaje un mensaje en sus oídos, porque hay comezón en sus oídos. Y entonces hay gente que quiere escuchar o que quiere oír el mensaje del Evangelio, pero no porque quiera escuchar lo que le edifique, lo que le redarguya, lo que haga que su corazón se afirme en el Señor, sino más bien que le haga sentir bien, palabras que le hagan sentir bonito, que compagine con su manera de pensar o que le resuelva alguna necesidad instantánea, porque en ese momento lo que necesita es ese mensaje que les haga sentir bien. El mensaje del Evangelio no es un mensaje popular, el mensaje del Evangelio no es algo que las masas aprueben. El mensaje del Evangelio es incluso en algunos casos se considera un mensaje misógino, un mensaje racista, un mensaje violento, un mensaje intolerante, un mensaje de rechazo a ciertos grupos sociales o de intolerancia a ciertos grupos sociales, porque consideran que el mensaje del Evangelio es agresivo o está en contra de los propios principios que la gente cree y profesa respecto a sus vidas o a sus grupos personales. Y el mensaje del Evangelio no es bien recibido. El mensaje del Evangelio no se escucha porque tengamos hambre de escucharlo, o la mayoría de la gente no lo escucha porque tenga hambre de escuchar el mensaje del Evangelio, sino porque hay cierto compromiso, cierta obligación. Es que hay que ir a la iglesia, tenemos la obligación de ir a la iglesia. Uy, es martes, el pastor va a estar predicando, vamos a pasar a dejarle un like ahí que nos pase lista y nos vamos a hacer nuestras actividades, pero no hay no hay unas ganas de querer escuchar el Evangelio. Si tú pones a una familia y le dices que quieren ver una película o oír una prédica, por supuesto que te van a escoger la película, porque oír el mensaje del Evangelio no es algo que querramos escuchar continuamente. Y a veces, como algún miembro de la familia sí le gusta escuchar el mensaje de la palabra, pues escucha sus mensajes o escucha el mensaje cuando no lo están oyendo los demás, donde no lo puedan molestar, en un horario donde los demás le permitan escuchar ese mensaje. Pero si fuera por elección o por votación en una casa, creo que la mayoría votaríamos porque no fuera un mensaje, sino más bien fuera una película. Porque es más divertido, aunque sea aburrida la película, aunque no tenga ningún mensaje la película, aunque sea una muy mala producción y tenga muy malos actores, pero de eso a escuchar una prédica, mejor una película. Porque el mensaje del Evangelio no es algo que mueva a las masas, de hecho repele a las masas, rechaza a las multitudes, porque el mensaje del Evangelio te confronta. El mensaje de Jesús es un mensaje que te va a confrontar respecto a tu persona, a quien tú eres, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Y aunque pudiéramos pensar y decir, pastor, pero, pero hay iglesias que tienen miles de personas que asisten a la congregación y asisten hasta filas afuera de los auditorios para poder entrar a esas iglesias y están urgidos por llegar a ese lugar. Hay ciudades, hemos visto documentales, videos, donde multitudes de personas, miles, si no es que decenas de miles, se reúnen en un campo abierto para escuchar el mensaje del Evangelio. Y son multitudes y multitudes escuchando. Y uno puede decir, ahí están las multitudes, pastor. Sí, el Evangelio sí llega a multitudes, las multitudes los escuchan. Hay templos abarrotados, los estadios cuando se hacen congresos, campañas evangelísticas, están abarrotados de cristianos, están llenos de gente y hay mucha gente que quiere escuchar el Evangelio. No, la verdad es que es un número muy menor en comparación con la población de una ciudad o en comparación con la población de un país. Aún cuando se juntaran estadios cada 8 días, donde se reuniera una sola iglesia reunida en un estadio cada 8 días, y cada 8 días se llenara ese estadio y hubiera de 30,000 a 50,000 espectadores, esa cantidad de cristianos que asisten cada 8 días a la iglesia es muy pequeña en comparación con una ciudad que tiene cientos de miles de habitantes que no escuchan el mensaje del Evangelio. Aunque las televisoras cristianas y las películas cristianas tengan cierto público,
las redes sociales tengan cierto público y existan redes sociales que se abarrotan de cristianos, que se llenan de mensajes cristianos, que se hacen muchas cadenas de oración y muchas páginas de oración, aunque exista eso, es nada, es muy pequeño el número que estadísticamente representa una población cristiana o un número de seguidores cristianos en comparación con una población en general. Así es que no podríamos estar hablando de que el mensaje sea muy popular. Podemos ver multitudes de campañas evangelísticas e iglesias grandes. En muchos países hay iglesias enormes. Yo me sorprendo de ver iglesias como Lakewood o la iglesia de, ¿cómo se llamaba? O se llama, perdón, la sinagoga de Dios para las Naciones, que está en Nigeria, del pastor ya fallecido T.B. Joshua, que son multitudes de gente. O apenas recién acabo de ver una conferencia de Nick Bushik, que este muchacho, este hombre ya, que no tiene brazos ni piernas y que acaba de dar una conferencia en Nigeria, donde había miles de almas reunidas escuchando el mensaje del Evangelio, o campañas en Nigeria también por este evangelista también ya fallecido, Richard Funky, que eran miles, decenas de miles de personas escuchando el Evangelio en un campo abierto. Por supuesto que son muchos, pero no es nada en comparación con toda la población que hay en el mundo o en ese país en particular. No es nada. Ok, llegará el día en que serán más multitudes, que vendrán más gente a Cristo, que la salvación de las almas será indescriptible, vendrán muchos al conocimiento del Evangelio, porque ese es el plan de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan majestuoso de la salvación que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, de llegar a multitudes, de llegar a miles. Pero por ahora el mensaje del Evangelio no es un mensaje popular, no es un mensaje que se quiera escuchar, que la gente esté buscando. Ay, sí, háblame de Dios. Ah, sí, oye, tú eres cristiano, predícame del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Cuéntame. No, de hecho, hace 8 días hablaba precisamente que uno de los temas que no se quiere hablar es el de la religión. En una conversación, cuando tocas el tema de Dios, cuando hablas de Dios, ya esa conversación se vuelve tediosa para algunos. No les gusta que se mencione el tema de Dios, que se mencione la Biblia o lo que la Biblia enseña, porque ya no, la conversación ya no es amable, ya no es tan a gusto, porque no se quiere escuchar esos temas, y menos si la religión o la creencia es diferente a la que tú crees o lo que tú predicas o lo que tú enseñas, y hablas con alguien que cree algo distinto a lo tuyo, pues por supuesto que se vuelve ríspido y hasta en una discusión termina. Pero esto no es nuevo de ahora, no piensen que los primeros apóstoles predicaban y todo el mundo les creía, o el mismo Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo, que cuando Él se paraba y le hablaba a las multitudes, la gente caía de rodillas, arrepentidísima y suplicándole a Jesús que viniera a su corazón y que los transformara en nuevas criaturas. Y entonces la salvación se regaba por la tierra de Canaán y de Galilea como si fuera lluvia temprana y tardía, y hasta quisiéramos que cuando leyéramos la Biblia dijeran, wow, multitudes siguen a Jesús. Sí, pero es lo mismo que les digo, esas multitudes no se comparan con la cantidad de población que había. O sea, sí había multitudes, alimentar a 5,000, alimentar a 4,000 y hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces era extraordinario. Es un gran testimonio que está escrito en los evangelios para que a nosotros se nos despierte la fe y creamos que para Dios no hay nada imposible. Pero esos 4,000, esos 5,000, esos 10,000 que pudieran estar ahí con Jesús, no es la población total de una ciudad. No venían, además, recordemos que nos dicen los evangelios que venían de diferentes regiones, de diferentes ciudades, traían a los enfermos para que Jesús los sanara. Entonces no era solamente la población de una ciudad, que los 5,000 habitantes de una ciudad se convirtieron y todos estaban ahí con Jesús, y Jesús los alimentó, partiendo, multiplicando los peces y partiendo los panes, y toda la ciudad ya era cristiana. No, de hecho había ciudades donde no era recibido Jesús, donde eran echados fuera, corridos de la ciudad, porque no querían escuchar a Jesús. Entonces el mensaje del Evangelio no es un mensaje popular, porque trae una confrontación a nuestro corazón, trae una confrontación a quiénes somos, cómo pensamos, qué es lo que creemos. Y la gran mayoría de aquellos que hemos decidido creer en Jesús, todavía, aun cuando el mensaje del Evangelio ya llegó a nuestro corazón, aun cuando ya recibimos a Cristo en nuestro corazón
y estamos dispuestos a escuchar lo que la Biblia tiene para nosotros y nos congregamos en una iglesia y adoramos y oramos y decimos que sí, que creemos en Jesús y que creemos en el mensaje del Evangelio y todo eso, aun cuando ya somos convertidos al Señor, todavía hay quienes todavía cuestionan lo que la Biblia dice y cuestionan el mensaje porque mucho de lo que se dice en el mensaje no encaja o no compagina con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestros sentimientos. Decimos, sí creo en Jesús, quiero la salvación, quiero que Jesús perdone mis pecados, reconozco que Dios existe, pero no me gusta esto, o por qué se juzga esto, por qué la Biblia restringe este comportamiento, por qué hay señalamientos del pecado y tiene que haber arrepentimiento. Y entonces, eh, pues de repente nos volvemos incluso críticos del mensaje de la palabra de Dios. Los que ya creemos, no estoy hablando de los que no creen, estoy hablando de los que ya creemos, de los que creemos que el mensaje es verdadero, pero ponemos en tela de juicio o juzgamos el mensaje que escuchamos porque no encaja o porque no embona con lo que nosotros pensamos y creemos. Ahora, lo mismo le pasó a Jesús, no tendríamos por qué escandalizarnos y decir, wow, esos cristianos son incrédulos, o yo no, pastor, yo no soy de esos que no creen, yo soy de los que sí creen totalmente en la palabra. Bueno, eh, a Jesús le pasó. A Jesús le pasó que él enseñaba el mensaje del Evangelio y compartía las buenas nuevas de salvación. Y dentro del mensaje que Jesús predicaba, toma de inicio o toma como principio para comenzar a predicar la predicación de Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Partiendo de ahí, de esa enseñanza de Juan acerca de arrepentirse y cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de pensar, la manera de concebir la religión, ese pensamiento, perdón, ese mensaje de Juan que cambiaba el pensamiento, de ahí es donde parte Jesús, porque el mensaje de Jesús es arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse, cambien su manera de vivir. Si tú lees en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 en adelante, donde empieza lo que conocemos como el Sermón del Monte, cuando empieza con las bienaventuranzas, de ahí hasta el capítulo 7, en el último versículo, todo eso que está ahí, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no son nada más las bienaventuranzas, el Sermón del Monte son los 3 capítulos completitos. Y en esos capítulos Jesús confronta a sus oyentes. Habla del divorcio, habla de la manera de dar ofrendas, habla de la manera de tener comunión entre hermanos, del perdón, de la oración, habla del ayuno, habla de sus hábitos para ir al templo, de cómo tenían que acercarse al templo, cómo tenían que venir a Dios. Hablan de la disposición de su corazón para amar a Dios. Hablan de la fe y la confianza que se puede tener en Dios acerca de todas las cosas y depender de Él completamente para la provisión sobrenatural. Hermano, el mensaje, hermana, el mensaje que Dios da, que nuestro Señor Jesucristo comparte en el Sermón del Monte, es un mensaje de confrontación. Completamente, todo el sermón. Jesús los confronta y les habla con autoridad. Al final del capítulo 7 usted puede leer que la Biblia nos habla de cómo la gente se maravillaba con la autoridad con la que Jesús hablaba. Y la gente estaba como sorprendida, admirada de la capacidad que Jesús tiene para hablar el mensaje de salvación, del arrepentimiento, del cambio de vida, de esa transformación que todos los que hemos decidido creer en Jesús deberíamos de experimentar en el momento que aceptamos el mensaje. Así es que Jesús comparte ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, de verdad, de una vida transformada y de un cambio radical en la manera de pensar, lo que algunos teólogos llaman por la palabra usada, que es metanoia, que es arrepentimiento, que es ese cambio en la manera de pensar, es lo que Jesús enseña. Y mucha gente lo escucha, pero mucha gente no lo escucha. Y entonces se empieza a consolidar un grupo de seguidores de Jesús
que creen en el mensaje del Evangelio, que creen en lo que Jesús está enseñando. Hablaba de esas multitudes, de esos que lo siguieron, que lo acompañaban, esos 4,000, esos 5,000, y las filas que se hacían para que Jesús orara por todos los enfermos. Toda esa gente escuchaba a Jesús y creía el mensaje de Jesús. Algunos incluso permanecieron siguiendo a Jesús. No estoy hablando de los 12, estoy hablando de más de los 12, los 70 o los 120 o los 500 o los 4,000 o los 5,000 que escuchaban a Jesús y querían seguir escuchando. Pero cuando el mensaje se tenía que poner serio, cuando el mensaje tenía que tomar madurez, porque mire, cuando nosotros escuchamos de Jesús y escuchamos el Evangelio, nos gustan las cosas que son bonitas para nosotros. La salvación, el perdón de pecados, la restauración del corazón, la provisión sobrenatural para nuestras necesidades, los milagros extraordinarios, la restauración de nuestra familia, el perdón hacia los demás y que los demás nos perdonen, el amor incondicional de Dios, su misericordia renovada cada mañana. Son los mensajes que cuando nos estamos acercando a Jesús por primera vez o recién empezamos a acercarnos a Jesús, nos empiezan a animar, nos empiezan a dar la fuerza para consolidar nuestra fe. Como, como, como anécdota quizás te puedo decir, o como comentario a esto te puedo decir, que cuando se convierte una persona a Cristo, cuando alguien no cree en Jesús, pero le predicas y le enseñas y esta persona entiende lo que es el mensaje del Evangelio y se convierte a Jesús, lo que recomendamos los predicadores, los teólogos, los pastores es regalarle un Evangelio de Juan. Les regálale el Evangelio de Juan y casi todos por aquí esperaba tener alguno, pero no, creo que aquí no tengo. Pero lo que regalamos es un Evangelio de Juan. Lo que hacemos es, si se convierte alguien a Cristo en una campaña evangelística, dale el Evangelio de Juan. Si en la iglesia se convierte a Cristo, dale el Evangelio de Juan. ¿Por qué regalamos el Evangelio de Juan? ¿Por qué no regalamos Levítico? ¿Por qué no regalamos Deuteronomio? ¿O por qué no regalamos Proverbios o Eclesiastés? ¿O por qué no regalamos Apocalipsis? Lo que regalamos es el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es muy amigable, eh, es muy claro, es muy sencillo de entender, pero además nos describe la grandeza de nuestro Señor Jesús como Hijo de Dios, como el Señor y Salvador de este mundo, pero también nos habla del amor incondicional de Dios, de esta misericordia interminable, de este amor interminable que es la misericordia que Dios tiene por nosotros. Entonces regalamos el Evangelio de Juan para que el primer contacto de la gente que tenga con la Biblia no sea tan agresivo o no sea tan duro como Levítico o como Números, ¿no? Que de repente Números se vuelve tedioso de leer y cansado de leer y no todos se animan a leer Números por lo complejo que es, ¿no? El hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y empiezas a leer y a leer y a leer y se va complicando la lectura hasta que se vuelve cansado poder leer Números. O de repente leemos Eclesiastés y no alcanzamos no alcanzamos a entender completamente el libro de Eclesiastés y entonces decimos, no leas Eclesiastés. Es más, no leas el Antiguo Testamento si te acabas de convertir al Señor, no leas el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, porque, de preferencia el Evangelio de Juan, porque es más amigable. Eso lo hacemos, normalmente lo hacemos porque pensamos o creemos que es la mejor forma de presentar el mensaje, que sea sencillo. Entonces, si alguien empieza a conocer el Evangelio, le acercamos de la mejor manera. Y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, lo que digo es que esa es la mejor manera de poder compartir la fe o compartir las escrituras sin que sea pesado para aquel que empieza en el Evangelio. Entonces, aquel que empieza, generalmente recomendamos que sea un aprendizaje ligero, algo que vaya fundamentando la fe, algo que le vaya haciendo crecer espiritualmente. Nosotros tenemos un discipulado con el que empezamos a compartir a los recién convertidos para que empiecen a consolidar su fe y empiecen a afirmar su fe y a partir de ahí su fe se fortalezca y crezcan teniendo un fundamento sólido. Y después ya los llevamos con cosas que van requiriendo más madurez, que van requiriendo
mayor entendimiento, que van requiriendo una mejor explicación en cuestiones espirituales, que van haciendo que el mensaje madure. No porque el mensaje haya cambiado, no estamos cambiando el mensaje, estamos enseñando primero lo más sencillo, lo que es más fácil de digerir, lo que puede generar un fundamento, y después vamos acrecentando la enseñanza, la vamos madurando el mensaje, para que aquellos que escuchen la enseñanza o escuchen el mensaje que compartimos tengan en su corazón un fortalecimiento espiritual y su fe vaya madurando. Así es que es lo que generalmente hacemos. El Señor Jesús se dio cuenta que era necesario subir el nivel del mensaje, que había que madurar el mensaje y enseñarles cosas que ellos tenían que saber. Son cosas que eran fundamentales para los cristianos, para los discípulos de Jesús, que ya lo seguían, que ya creían en Él y que estaban con Él todo el tiempo, pero que era necesario ya no hablarles de Dios te va a proveer de manera sobrenatural, si provee a las aves del campo, si ve por las bestias del campo, también te va a proveer a ti, porque eres su hijo, perdona para que Dios te perdone, ora, entra en la habitación y cerrada la puerta, ahora tu padre que ve en lo secreto y tu padre que ve en secreto te va a reconocer. O sea, ya no era solamente el mensaje esencial del Evangelio, sino que había que subir el nivel de la enseñanza y entonces el mensaje que al principio fue bonito, fue interesante, fue consolador y esperanzador para quienes lo escuchaban, ahora el mensaje sube el nivel y Jesús le agrega a su enseñanza, el Señor Jesús le agrega a su enseñanza algo que no era tan popular en aquel entonces, algo que no iba a ser bien recibido, y no iba a ser bien recibido por la gente porque eh, simplemente no estaban acostumbrados a escuchar esto que Jesús les iba a decir. Así es que cuando Jesús empieza a hablar del tema, y usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús empieza a hablar del tema, entre las cosas que Jesús menciona ahí en el capítulo 6, eh, empieza a pasar, alimenta a los 5,000, después Jesús camina sobre el mar, la gente busca a Jesús y Jesús empieza a hablar de un tema que es que Él es el pan de vida. Ellos saben, el pueblo de Israel, el pueblo judío, sabe a lo que se refiere Jesús cuando Jesús habla del maná del cielo. Recordemos que la tradición judía es una tradición oral, es decir, ellos recuerdan las cosas que sucedieron al pueblo, o lo que le sucedió a Israel, lo que le sucedió a los patriarcas, lo que sucedió con Moisés, lo recuerdan porque parte de su tradición es oral, es decir, los padres le cuentan a los hijos, ellos a sus hijos y ellos a sus hijos, y así por generaciones, sí, siempre respetando el mensaje completo de las escrituras. Entonces el pueblo de Israel sabe a qué se refiere Jesús cuando Jesús habla del maná del cielo. Jesús les dice, sus padres comieron el maná que Dios le dio a Moisés, pero yo soy el verdadero maná del cielo. Yo soy el pan de vida. Y Jesús empieza a tocar un tema que por tradición para los judíos es un tema sensible, es decir, es un tema que no tiene que ser modificado. Y Jesús no estaba cambiando el tema, Jesús no estaba modificando la enseñanza. Jesús está tomando la enseñanza que de lo que transmitió Moisés, de lo que el pueblo de Israel vivió, los padres experimentaron en el desierto, cuando fueron alimentados por el maná que Dios proveyó, ellos lo saben, lo conocen, y ahora Jesús toma esa enseñanza para decir, este maná que recibieron sus padres es sobrenatural. Bueno, yo soy un pan sobrenatural, yo soy el pan que viene del cielo. Y Jesús dice, el que come de mí no tendrá hambre jamás, porque el pueblo de Israel comía el pan todos los días y todos los días se levantaba con hambre. Y cuando se cansaron del pan, del maná que Dios les daba de manera sobrenatural, que no tenían que trabajar ni nada, lo único que tenían que hacer era ir a recogerlo y traerlo a sus tiendas, y todos los días era pan fresco, no era pan añejo ni viejo que se quedaba ahí
guardado de 2 o 3 días, no, era pan fresco todos los días y ese era el alimento que tenía el nutrimento, que tenía la fortaleza, que tenía lo necesario para que ellos vivieran. Y sin embargo el pueblo, aún viendo este milagro sobrenatural del alimento que Dios proveía para sus vidas, aún así ellos no les fue suficiente. No les alcanzó ese maná y le pidieron a Dios que les diera carne. Y también Dios les dio carne. Entonces, no les fue suficiente lo que Dios les dio y ellos exigieron más. Y de repente Jesús les dice, bueno, yo soy el pan de vida y el que coma de mí no tendrá hambre jamás. No necesitas que te añadan carne. El pan que te voy a dar yo o el pan que yo soy o el que coma de mí no tendrás hambre jamás. Y nosotros lo oímos hoy y quienes tenemos la creencia, quienes confiamos y creemos en esta parte que el Señor instituyó, que es la cena, la comunión, la cena del Señor, que es el compartir el pan y compartir el vino o el jugo, que hoy celebramos con jugo, cuando tenemos esa creencia y compartimos esa fe, no son palabras extrañas para nosotros escuchar que estamos comiendo su carne y estamos bebiendo su sangre. Para nosotros es algo que requiere confianza y fe acerca de esta enseñanza y hay una explicación muy profunda y muy amplia al respecto que ya lo he dado en otras ocasiones, pero hoy no quiero ahondar en ello, pero tenemos esa certeza que comemos su pan, que comemos el pan y que tomamos el vino y que entonces estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre, bajo la enseñanza y la premisa de lo que Jesús estableció, que es la cena del Señor. Ahora, hoy lo entendemos, pero en aquel entonces, cuando Jesús lo dice, Jesús no les está explicando, miren, esta es la cena y así lo van a hacer y esto representa, o esto es mi carne, o esto. No, no, no. Este mensaje es directo, rápido. Jesús subió el nivel de la enseñanza para confrontar el corazón de aquellos que lo estaban siguiendo, porque eran muchos los que lo seguían. Y Jesús eleva el nivel de esta enseñanza. Les dice, yo soy el pan de vida. Coman de mí y beban de mí. Coman de mi sangre y beban, perdón, coman de mi carne y beban de mi sangre. Cuando Jesús dice eso, la gente empieza a cuestionarse, ¿no será que este Jesús está medio loquito? ¿No será que Jesús nos está enseñando una doctrina nueva, una religión nueva que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado? Porque, ojo en esto, dentro de toda la religiosidad que tenían los judíos, dentro de todo ese esquema religioso y esa práctica religiosa que tenían los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesús, porque eso era lo que tenían, una religión que profesaban y practicaban bajo la supervisión de los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos revisaban que el pueblo de Israel cumpliera con la ley, hiciera lo que ellos decían que era la ley de Dios, y entonces el pueblo estaba acostumbrado a vivir de una manera que les obligaban a practicar, aunque algunos lo tenían por convicción, pero que les obligaban a practicar las tradiciones que por religión ellos tenían. Pero a pesar de esa religiosidad que tenían en aquel entonces, había algo bien claro en sus corazones. La ley de Dios era la ley de Dios. Es decir, lo que Dios había establecido como ley, no había manera de cambiarlo o transformarlo o agregarle o quitarle. Eso para ellos estaba clarísimo. Aun cuando los líderes hacían sus agregados y ponían su huella o ponían su sello en las cosas que ellos creían que había que agregar. Pero me refiero al pueblo en general, a la multitud sobre las cuales Jesús estaba haciéndose popular. Esa multitud que escuchaba a Jesús y que ponía atención al mensaje de Jesús, que vio cómo se multiplicaban los panes, que vio cómo o escucharon el testimonio de que Jesús había caminado sobre el mar, que Jesús sanaba a los enfermos, sanaba multitudes, y ahí estaba Jesús, ahí estaba a nuestro Señor Jesucristo siendo popular entre la gente, siendo popular entre las personas para llegar con un mensaje de salvación y la gente lo seguía. Entonces Jesús sube el nivel de la discusión, sube el nivel del tema, de la enseñanza y profundiza. Y les dice, beban mi sangre, coman mi carne. Y en el capítulo 6 tú lo puedes checar como
en el versículo 48 al 52, la gente se sorprende y dice, ¿qué nos está diciendo? Jesús nos está diciendo, este maestro, este rabino judío, nos está diciendo que comamos su carne. ¿Qué no sabe que eso es contra lo que Dios estableció? Nos está llevando a hacer algo que no está bien. Él quiere que hagamos algo que no está bien. Jesús nos está pidiendo que comamos su carne y eso no está bien. Y luego, más adelante, ahí en el capítulo 6 de Juan, perdón, estoy, sí, en el 6, más adelantito en el capítulo 6, pero ahora en el 53 al 56, Jesús, les voy a leer esto porque nos va a llevar al texto que quiero compartirles. Dice 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es más profundo para el pueblo de Israel. Jesús está dando un paso en la enseñanza para dejar de enseñar lo básico, lo fundamental, los rudimentos de la fe, para llevarlos a un conocimiento más completo, más profundo. Cuando nosotros hablamos de la carne y de la sangre del Señor y todo lo que representa, y tiene una profundidad pero también un simbolismo y es una representación física de algo que Jesús establece espiritualmente para una transformación de nuestras vidas, para un entendimiento de algo que Jesús hace natural, de algo que es sobrenatural. Y cuando tú hablas del tema y empiezas a profundizar en el tema, esto enriquece y te llena y despierta tu fe y te hace animarte a perseverar en el Señor y decir, yo quiero participar de la cena del Señor porque hay un efecto en mi vida, porque creo que lo que Jesús hizo y esta representación de la carne y la sangre de Jesús vuela mis sentidos, le da a mi ser la capacidad de experimentar su gloria y su sacrificio en la cruz, etcétera, etcétera, todo lo que representa el comer la carne y beber su sangre. Pero nosotros hoy, casi 2000 años después, entendemos que Jesús se refería a la metáfora de lo que vino a hacer en la cena de la Pascua. Su carne no era precisamente que él se iba a destazar en pedacitos, se les iba a dar de comer su carne, y su sangre no se refería a que él iba a drenar sus venas para darles a beber su sangre, sino que a lo que representa a través del pan y el vino o el jugo de la uva. Y esto dice, esto es mi carne, esto es mi sangre. No les dio carne humana, ni les dio sangre humana, porque dentro de la ley judía no está bien, no está bien, no está, Dios lo establece que no es algo que se pueda hacer. Dice, no comas sangre porque en él está la vida. Y la carne humana, pues ¿cómo vamos a comer carne humana? Además del efecto que eso tiene físicamente, no está bien delante de los ojos de Dios que nosotros lo hagamos. Entonces, cuando Jesús lo dice, la gente se asombra y se sorprende y empiezan a cuestionarse en su corazón diciendo, ¿será que estamos escuchando a la persona correcta? ¿Será que estamos oyendo al hombre indicado? Mira, pues si hace señales, si hace milagros, multiplica los panes, camina sobre el agua, habla del amor y del perdón de Dios para nosotros, pero comer su sangre y beber su sangre y comer su carne, eso es una locura. Eso es anti Dios, eso no está bien. Y es que no es que iban a comer literalmente la carne y beber la sangre, sino Jesús estaba usando este simbolismo de la carne y la sangre por lo que significaría más adelante en el día de la Pascua antes de ser crucificado. Pero ellos no lo entendieron. No lo entendieron y empezaron a cuestionar en su corazón el mensaje. Empezaron a dudar de que Jesús tuviera un mensaje correcto o que Jesús fuese enviado de parte de Dios para darles un mensaje correcto. Y empiezan a perturbarse en su corazón y se alejan de Jesús. Este es el versículo al que quiero que tú y yo lleguemos. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. A los que van llegando, muchas gracias. Gracias por conectarse y estar aquí con nosotros, por acompañarnos esta noche. Yo espero que esta palabra bendiga grandemente tu vida.
Entonces, otra vez, Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Dice la palabra del Señor así. Al oírlas, voy a leer el 59 del capítulo 6. El versículo 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es Jesús el que estaba enseñando. Y dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, versículo 66, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, no es de la multitud, sus discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los que creían en Jesús, los que habían decidido seguir al Maestro, los que iban a la iglesia, al templo todos los domingos, los que escuchaban la transmisión a través de las redes sociales, los que leían la Biblia, los que oraban, los que ya habían decidido seguir a Jesús, que se supone que eran nacidos de nuevo, nuevas criaturas, que las cosas viejas habían pasado, bueno, pues estos discípulos se volvieron atrás. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Los discípulos también eran los 12, pero ellos no se fueron. Los que se fueron otros, y ellos se quedaron ahí esperando. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? ¿Nos vamos con la multitud o nos vamos a quedar aquí, vamos a parecer locos igual que Jesús? O nos vamos con la multitud ahí escondidos entre todos, ni cuenta se van a dar quienes ya se fueron, ¿no? Le respondió, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. A mí este pasaje pues me hace pensar en un montón de cosas, pero quiero enfocarme a lo que les estoy compartiendo esta noche para ir aterrizando ya el mensaje y dejarlos descansar hoy temprano, que no prometo mucho, pero espero poder aterrizar ya esta enseñanza. Eh, Fíjense que cuando el mensaje de Jesús te empieza a llevar a un crecimiento espiritual, el mensaje te va a confrontar. Y habrá cosas que tú pensarás o creerás que nada tienen que ver con el Evangelio. Por eso es importante que cuando escuches un mensaje, cuando estés escuchando un predicador, cuando estés escuchando a un pastor acerca de su enseñanza, que la enseñanza que escuches tenga que ver con la palabra de Dios, esté fundamentada en la palabra. Nosotros como predicadores, los pastores, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de numerología, podemos hablar de neurociencia, podemos hablar de nueva era, podemos hablar de escatología, de apologética, podemos hablar de muchas cosas que suenan muy interesantes y que suenan realmente como algo trascendente, como algo importante para nuestras vidas y que quisiéramos escuchar o quisiéramos poner nuestra atención, sobre todo cuando se empieza a hablar de prosperidad, de la bendición financiera,
del crecimiento en nuestras congregaciones, del avance ministerial, del llamado y los dones, de las cosas sobrenaturales, de hacer milagros, señales y prodigios, y entonces eso se vuelve emocionante y nos gusta, queremos escuchar eso. Bueno, lo que escuches, tienes que tener tú la responsabilidad de todo aquello que escuches, pesarlo con la palabra. Escucha lo que el Espíritu Santo tiene que decirte respecto a un mensaje que estás oyendo, a un predicador que estás oyendo, y no es que me quiera meter con predicadores que sean muy reconocidos o tratando de colgarme de la popularidad de ellos, pero cada vez que escuches un mensaje, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué parte de este mensaje es para mí? ¿Qué parte de esta enseñanza que concuerda con tu palabra, que está pegada a tu palabra, es para mí? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me quieres decir a través de este predicador? Porque nos emociona el oír los mensajes, tenemos esta comezón de oír cualquier mensaje, cualquier cosa que nos parezca agradable, que nos parezca popular, porque aquel pastor, aquel predicador tiene muchos seguidores, su cuenta es increíble, tiene muchas vistas sus videos, y entonces se vuelve interesante para nosotros porque es popular. Pero nosotros no escuchamos un mensaje por popular, nosotros no buscamos que el mensaje que queremos escuchar sea el que nos agrada, sino que el mensaje que escuchamos, si Dios pone a tu alcance a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de las páginas de Internet, pone a tu alcance el mensaje de muchos predicadores, hermano, escucha, escudriña, pero hazte responsable del mensaje que oyes y seguramente escucharás algo que mueva tu interior. Asegúrate de que lo que estás oyendo y que se está moviendo tu interior no es porque te está llegando por las emociones, sino porque te está redarguyendo o te está confrontando o te está trayendo una revelación fresca de algo que no conocías. Eso puede pasar. El problema aquí con esta multitud es que lo que Jesús dijo chocó inmediatamente con lo que ellos creían. Eh, Dice este pasaje, te voy a leer la nueva versión internacional, es el mismo pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Era difícil porque ellos estaban en la incertidumbre de aceptar el comer carne y beber sangre o rechazar esta enseñanza porque iba en contra de lo que ellos habían aprendido. El asunto es que Jesús no les estaba pidiendo que literalmente que comieran su carne y bebieran su sangre. No era ese el mensaje de Jesús. Porque nosotros hoy lo sabemos porque cuando viene el momento de compartir su carne y su sangre, no les dio un pedacito de ellos ni un chorrito de su sangre, les dio pan y jugo o pan y vino. Eso fue lo que les dio. No les dio su carne y no les dio su sangre. Entonces, si ellos hubieran esperado, si hubieran quedado ahí, toda esa multitud que se fue porque no entendió el mensaje, porque no comprendió lo que Jesús les estaba diciendo, si esa multitud se hubiera quedado, se hubieran percatado que lo que Jesús les estaba enseñando no tenía que ver ni con su sangre, ni con su carne, literalmente, sino que era una manera de ejemplificar el sacrificio del Cordero de la Pascua que iba a traer libertad a sus vidas para esa libertad del pecado que Jesús iba a conquistar por medio de su sacrificio, de su carne molida y su sangre derramada. Entonces, ellos dicen, ¿quién podrá aceptarlo? Es decir, ¿quién podrá estar en contra de Dios para aceptar el mensaje que Jesús está dando? Respetaban a Jesús, hermano, eran discípulos, no eran simpatizantes del movimiento cristiano, no eran seguidores de Facebook del Señor Jesús, eran discípulos, era gente que ya estaba convencida, que había sido bautizada, que había permanecido al menos unos meses, unas semanas ahí con Jesús escuchando el mensaje para que fueran considerados discípulos. Bueno, pues estos discípulos fueron los que no aceptaron el mensaje porque les era difícil de aceptar. Y les era difícil de aceptar por las preconcepciones que ellos tenían acerca de Dios y de su fe, por los paradigmas que había en su cabeza, esas ideas preconcebidas, esos moldes, esos filtros que tenemos y que por ahí queremos filtrar todo, o simplemente ignorancia. Les digo que no se quedaron hasta el final e ignoraron lo que Jesús después les hizo saber a sus 12, esos que sí se quedaron. Miren, a veces cuando escuchamos un mensaje en la iglesia, cuando oímos acerca de dar, de dar las ofrendas
o dependiendo de la iglesia, si en la iglesia enseñan acerca de los diezmos y las ofrendas, si oyen eso, lo filtramos. Si nos parece bien, ok, si quiero el mensaje de salvación, si quiero el perdón de pecados, si quiero que Jesús restaure mi matrimonio, bendiga mi vida, me prospere, sane mi cuerpo, si quiero todo eso. Pero ya cuando hablan de dar, o cuando hablan de ofrendar o de diezmar, ay, sí, ya eso ya no me gusta, o eso ya no lo quiero oír, o cuando hablamos de servir en la congregación, de ser parte del servicio, de poner manos a la obra, de dedicar tiempo, pues ahí sí ya como que ya no nos convence las cosas. O cuando hablamos de congregarnos después de esta pandemia que nos hizo quedarnos en casa y decimos, hermanos, vengan a la iglesia, vengan al templo, congréguense con los... Pues sí, pero Dios está en todas partes y no hay problema si me quedo, si hoy no voy o me voy a otro lado y luego veo el mensaje del pastor en YouTube. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, esa falta de madurez, esa falta de madurez que no nos permite a nosotros entender el mensaje del maestro y seguirlo, es esa falta de madurez la que nos aparta del Señor. Y nos aparta del Señor porque eh, no queremos dar el paso hacia adelante, no queremos crecer espiritualmente. Nos queremos conformar, nos queremos quedar con esos paradigmas que nos conviene quedarnos, que nos gusta quedarnos con esos moldes, con esos filtros en nuestra cabeza, con esas preconcepciones del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nos gusta quedarnos con esas ideas porque con esas ideas justificamos el por qué no hacemos una u otra cosa. ¿Por qué no nos congregamos? No, no nos congregamos, pero porque no podemos, o porque el Señor sabe, o porque no nos da tiempo, porque no hay dinero, o porque Dios está en todas partes. Es una justificación de lo que nosotros no hacemos porque no queremos dar el paso del compromiso, el paso de fe, el paso de obediencia. Queremos quedarnos y entonces justificamos y decimos, bueno, si ellos no van o si ellos no lo hacen o si ellos no participan porque ellos sí, y nos empezamos a mirar a los demás y empezamos a mirar lo que otros hacen, tratando de justificar lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, porque nos parece más conveniente para nosotros o nos es más conveniente para nosotros quedarnos con esos viejos modelos, con esos paradigmas, con esas preconcepciones de la fe y de Dios. Entonces, cuando estas personas, estos discípulos, escuchan el mensaje de Jesús, ellos dicen, wow, qué interesante mensaje de Jesús, qué padre, qué bonito, pero no, es tan duro este mensaje que ¿quién podrá aceptarlo? ¿Quién podrá recibir el mensaje del Evangelio que Jesús está hablando? ¿Quién lo va a aceptar? Y entonces ellos mismos se descartan así, porque era algo muy difícil de aceptar. Muchas personas que creen en Jesús, que creen en la Biblia, que creen en Dios, no quieren aceptar el mensaje completo porque les cuesta trabajo dar el paso de fe, el paso de obediencia para esa transformación completa. Hermano, hermana, cuando Dios habla a tu corazón, no habla para avergonzarte o para ponerte en mal o para que tú te sientas frustrado por lo que no puedes cambiar en tu vida. Que tú digas, no, pues soy un mal cristiano, soy hipócrita, todavía fallo en esto, fallo en lo otro. Entonces, eso de los milagros, de los dones, de las señales y los prodigios, no, no es para mí, es para los pastores, para los que sí ya son consagrados y rechazamos el avance que Dios nos quiere dar espiritualmente porque creemos que no somos capaces de dar ese paso de fe y nosotros mismos nos descalificamos. Es decir, es muy bueno lo que Jesús está enseñando, es muy bueno que Jesús use a mis hermanos en la congregación, es bueno que mi familia se esté convirtiendo a Cristo, que algunos que parecía que nunca se iban a convertir estén aceptando el mensaje del Evangelio y empiecen a ir al templo, qué bueno, pero yo no soy digno, yo no voy a cambiar, yo así nací, así soy, así me moriré. Y creemos que por rechazarlo, porque creemos que es muy difícil, que el tamaño de desafío es muy alto, no lo vamos a poder lograr. Es lo que ellos creyeron, estos discípulos, no simpatizantes de la fe. Eran personas que creían en Jesús, que reconocían el ministerio de Jesús, que habían seguido a Jesús por al menos varios días y que ahora eran ya considerados discípulos, pero cuando escuchan esta palabra, dicen, qué difícil es. Qué duro es, ¿quién la podrá aceptar? Y sigue este pasaje, Juan capítulo 6, ahora el versículo 61, dice, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó.
¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Jesús les dice, ¿les causa tropiezo esto? Hay una murmuración entre ellos, esta murmuración de que, ay, qué difícil será. Un consejo que te puedo dar al respecto es, ¿con quién te juntas cuando algo no tienes duda? Cuando tienes dudas respecto a algo que escuchaste del pastor. Yo estoy al frente de la congregación, estoy predicando y digo algo que pudo haber generado una confusión, pudo haber generado un chiste, una anécdota, una palabra ahí que inquieta los corazones y el que está al frente se da cuenta que la gente empieza a murmurar, a hacer el chiste, a hacer la broma, a comentar el comentario del pastor, a comentar la prédica del pastor y en vez de el problema no es que lo hagas, yo no veo nada malo en eso, el problema es que te viajas en eso. El problema es que te pierdes en tus propios comentarios, en las murmuraciones, y dejas de escuchar de fondo lo que en verdad Dios quiere hablarte. Algo te puede distraer, algo te puede sacar del mensaje y perderte en el mensaje, o perderte en un comentario, perderte en un chiste, perderte en una frase dicha, en lugar de escuchar realmente lo que de fondo el Señor te quiere hablar. He visto en la congregación cómo personas, y no solo en mi congregación, en congregaciones a las que he ido a predicar, como cuando tú dices algo, la persona se queda con cara de que no estoy de acuerdo con eso que está diciendo el pastor. Y empieza a juzgar el mensaje, empieza a criticar el mensaje porque no está de acuerdo con una frase, con un dicho, con un chiste, con la corbata, con el color del saco de o el color de la camisa o si los zapatos estaban boleados o no, y se pierden en eso. Eso es lo que le estaba pasando a ellos. No entendieron y se empezaron a murmurar entre ellos. Hermano, hermana, si tienes una duda acerca de un mensaje, si tienes una duda acerca de una enseñanza, acércate a tu pastor y pregúntale. Nosotros tenemos abierto el foro, nosotros le decimos a los hermanos, hermanos, si tienen alguna pregunta, mándenosla, usen WhatsApp, usen Facebook, usen YouTube y manden sus preguntas para que no se queden con la duda, para que sus dudas sean aclaradas y cualquier inquietud en su corazón se resuelva, para que no se genere incredulidad en sus vidas y ustedes en lugar de avanzar retrocedan. Por eso es bueno preguntar, pero cuidado a quién le preguntas. Mi consejo es pregúntale a alguien que sabe, a tu pastor, a tu líder, a tu pastora, pregúntenle, oiga, yo escuché esto que dijo el pastor y no me quedó claro, no estoy convencido, no, yo escuché esto antes y ahora me genera un conflicto en mi cabeza, no me queda claro. Es muy incómodo de repente cuando tú estás al frente predicando. Ya ahora entiendo por qué en los grandes auditorios, en las grandes iglesias, donde las iglesias son muy grandes, yo decía, ¿por qué apagan la luz? A mí no me gusta, yo no veo, hermano, no veo, y no me gusta tener la luz apagada. A veces estamos aquí comiendo y hay luz afuera de la casa, pero no entra la luz suficiente aquí adentro y les digo, prendan la luz porque no puedo ver. Pero ahora entiendo por qué en muchas congregaciones, grandes principalmente, apagan la luz del auditorio y solamente dejan la luz encendida en el altar o ahí en donde está el púlpito, donde están los músicos y todo lo demás está apagado. Ya entiendo por qué. Porque es bien difícil estar al frente y ver las caras y las reacciones de todos y uno que te dice, a ver, convénceme, mm, eso no está bien, eso no me gustó lo que dijiste y las caras, es incómodo ver tanta cara que te están diciendo no me convences, convénceme, porque lo que me dijiste no me pareció correcto y esas caras son incómodas. Y cuando apagan las luces para no ver todas esas caras, yo me doy cuenta que hay más tranquilidad para mí enseñar. Aquí estoy solito en el estudio y estoy solamente frente a mi celular y mi computadora y mis textos y mis notas aquí. Y para mí es más fácil extenderme en este mercado que tengo. Si ustedes vieran cómo está aquí todo esto de lleno de plumas y colores y hojas y libros y todo. Y para mí es más cómodo enseñar así que el domingo en un púlpito nada más tengo la computadora y mi Biblia, y ahí tengo todas mis notas, y es difícil, y a veces siento como que me atoro, como que no fluyo, como que me detengo un poquito, y aquí no, aquí me puedo seguir, me he amanecido quizás hablando, me podría amanecer hablando y no tendría ningún problema, quizás porque no estoy viendo la cara de ninguno de ustedes, y no estoy viendo si ya te dormiste,
si te tengo que despertar para que escuches el mensaje de lo que estoy compartiendo, si tienes una cara contenta, si estás con cara de palo, no lo veo. No, entonces no sé, no me molesta, no me preocupa, no sé si el mensaje está bien o está mal, simplemente comparto lo que Dios pone en mi corazón y espero que el Espíritu Santo haga el resto. En cambio, cuando estás en el púlpito, pues no, es más difícil porque ves las caras de todos, ves al que se está durmiendo, ves al que está echándose la botana mientras tú predicas, aquel que te pone cara de que, ¿qué acaba de decir, pastor? Aquel que entiende lo que está diciendo y aquel que no entiende lo que estás diciendo. Entonces todo eso lo ves y todo eso pues hace que el mensaje de alguna manera a veces se contenga o se detenga, ¿no? Pero, ahora no estoy justificando, pero eh, creo que cuando nosotros no lo entendemos, lo mejor es que te acerques a tu pastor, le preguntes qué es lo que quiso decir, pastor, no me quedó claro esto, tengo dudas, mire, yo pensaba esto y ahora con lo que escuché que dijo usted, me parece que tengo que aclararlo. ¿Qué libro me recomienda que yo lea? ¿Qué texto o qué citas dijo usted para este mensaje? Hermano, haga las preguntas pertinentes para que no se quede con las dudas. Estos discípulos empezaron a murmurar entre ellos. No se dirigieron a Jesús y le dijeron explícanos porque no entendimos ni jota. No, entre ellos empezaron a murmurar. ¿Y quiénes fueron los que se fueron? Pues ellos. Ellos fueron los que se apartaron y dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús los confronta y le dice, ¿qué tal? Ok, ¿esto que les dije les parece raro? ¿Es tropiezo para ustedes? El que yo les haya dicho que coman mi carne y beban mi sangre es tropiezo para ustedes. Bueno, ¿qué tal que si me vieran a mí, dice Jesús, qué tal que si vieran al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios, ahí a la diestra del Padre donde estaba antes? Eso sí, si me vieran así, ¿sí me creerían? ¿Sí creerían lo que les estoy diciendo acerca de comer mi carne y beber mi sangre? Pero por causa de que les estoy diciendo esto, ¿no les parece correcto? ¿Y se ofenden? ¿Les parece ofensivo estas palabras porque va en contra de toda su religiosidad y de todos sus paradigmas y de todas sus ideas preconcebidas y les parece incorrecto que yo les hable de esto? Cuando no nos gusta lo que dice la Biblia, cuando oímos un mensaje acerca de las ideologías de género, cuando oímos hablar del aborto, cuando oímos de lo que la Biblia dice al respecto y lo que la Biblia enseña al respecto, hay gente que dice, no, eso no es cierto, eso no me gusta, eso es tendencioso, eso es homofóbico, eso es machista, eso es intolerante, y empezamos a escuchar cosas porque no queremos escuchar el mensaje que nos confronta. No nos gusta escuchar ese mensaje, no queremos escucharlo. De hecho, si no nos los dicen, mejor. O sea, si fuéramos a la iglesia y nunca se tocan esos temas, pues seríamos muy felices. El problema es cuando se tocan esos temas, cuando se habla de adulterio, de fornicación, de pecado, de darle a Dios. Cuando hay gente que se ofende, cuando hablamos de dar ofrendas a Dios, se ofende y dicen, no, aquí también sacan el dinero y se van. Entonces, cuando las cosas no nos gustan, ¿será porque realmente no nos gustan o porque nuestros paradigmas o nuestras ideas o nuestros pensamientos no están afiliados, adecuados o alineados al mensaje de Cristo, al mensaje de la Biblia? Entonces rechazamos y murmuramos entre nosotros y terminamos no escuchando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué tal que si fuera un milagro? ¿Qué tal que si estás pidiendo por un milagro y el milagro pasa? Ah, eso sí te gusta. ¿Qué tal que si estás pidiendo por una provisión sobrenatural, sobrenatural y viene? ¿Qué tal que si el pago de deuda sucede? ¿Qué tal que si el milagro de sanidad que esperabas sucede? Entonces sí creeríamos. Jesús le dice, les es tropiezo esto que les acabo de decir porque no lo entienden. Pero ¿qué tal que si hiciera este milagro? Entonces sí creerían. Y dice Jesús, versículo 63, dice, el espíritu da vida, la carne no vale. Perdón, estoy leyendo la nueva versión internacional, pero me quedó muy lejos la lectura. 63. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Jesús los confronta, hermanos, son varios discípulos. No decía que eran 4 o 5 miembros de la iglesia que se iban a ir. No, eran varios, eran multitudes, eran muchos discípulos que seguían ya a Jesús.
Y Jesús les dice, ustedes dicen que creen, pero no creen, en realidad no creen. Una de las cosas que yo he discutido siempre es lo que dice la Biblia. La gente discute acerca de lo que dice la Biblia. Dice, no, pero es que la Biblia está equivocada, es que la Biblia la escribieron hombres, es que la Biblia tiene muchas contradicciones. Pues la verdad es que quien no conoce la Biblia va a argumentar cualquier cosa para no apegarse a la Biblia. Yo mi consejo que te doy es lee la Biblia. Lee la Biblia porque en ella encontrarás sabiduría, encontrarás que tus dudas se aclaran, encontrarás fe, encontrarás una palabra de aliento en el momento de mayor desesperación. Lee la Biblia porque ahí está la vida que nosotros necesitamos y el ejemplo que necesitamos seguir para tener una vida mejor. Entonces el Señor Jesús le dice, ustedes no creen. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del mensaje del Evangelio son para vivificar tu vida. Quizás no te entra en la cabeza o no alcanza a llenar tu corazón, pero sigue leyendo la Biblia, sigue aprendiendo, sigue escuchando el mensaje del Evangelio, porque te va a llenar tu vida y vas a crecer espiritualmente, de manera que lo que Dios te está hablando fortalecerá tu fe y te llenará de fe y te nutrirá espiritualmente para que en el momento de mayor incertidumbre tengas la certeza de quién es Jesús y el mensaje que Él te da. Y Jesús les dice a estos discípulos, ustedes están dudando porque no creen. Les decía que una de las cosas o el ejemplo que yo constantemente pongo, que es absurdo, pero es una manera de que yo puedo explicar la confianza que tengo en la Biblia, es si la Biblia me dijera a mí que los elefantes vuelan, yo creería que los elefantes vuelan, aunque nunca haya visto a uno volar. Porque es metáfora, porque es una alegoría, porque es un ejemplo nada más, porque es una forma de representar algo, por lo que sea, pero yo creería lo que la Biblia dice. Lo- Los, los discípulos que se fueron dejaron de creer en las palabras de Jesús, dejaron de creer lo que Jesús decía, pusieron en duda que lo que Jesús estaba diciendo fuera correcto o no, estuviera bien dicho o no. Mucha gente juzga las palabras de Jesús, pero porque no las entiende, no porque sean misóginas, machistas, tendenciosas, eh, en fin, cualquier tipo de título que le pongan a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es verdadera, es espíritu y es vida. Por eso Jesús dice, ustedes están dudando en su corazón, no lo entienden, no les entra en la cabezota lo que les acabo de decir acerca de beber mi sangre y comer mi carne, no les entra porque no creen, porque no creen que lo que yo les estoy diciendo sea verdad o sea cierto o sea necesario para sus vidas. No lo creen. Y como no lo creen, por eso no lo reciben. Y como no lo reciben, no entra en ustedes y no tiene un efecto de transformación y cambio. El efecto de transformación y cambio que tiene la palabra en nosotros no es porque tengas la Biblia abierta ahí a media sala o en el comedor o sobre la televisión o en la recámara y la tengas abierta ahí y en el Salmo 91 y por eso ya va a cambiar y se va a iluminar tu casa y todo va a volverse color de rosa. No, hermano, hermana, el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida es cuando la lees, cuando la crees y cuando la vives. Y es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes no tienen ese efecto de cambio y transformación porque no creen, porque lo que les estoy diciendo no lo creen. Y eso hizo que la gente, que estos discípulos, lea lo que pasó. Dice, las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahora el versículo 64 dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Esta parte yo creo que fue lo que les ofendió. Y entonces dijeron, ahora resulta que no somos discípulos, ahora resulta que nosotros no creemos, ahora resulta que nosotros no somos parte de tu ministerio. Y se ofendieron y se fueron. Y Jesús ni lloró, ni se acongojó, ni dijo, se me está yendo toda la iglesia. No, Jesús no se preocupó por eso. Jesús mantuvo su enseñanza, la certeza de que lo que había dicho era verdad y que lo que él estaba compartiendo era el evangelio de la salvación a través del arrepentimiento, pero también de la transformación y el cambio que aquel que creyera debería de experimentar. Y Jesús sabía quienes no creían. Y por eso a veces nosotros pensamos, no, yo sí creo. ¿De verdad?
¿O no será que nos engañamos a nosotros mismos, decimos que creemos, pero realmente no creemos lo que la Biblia dice? Porque creer la Biblia o creer lo que la Biblia dice no es creer lo que me conviene. Creer que los enfermos sanan, pero no creo que debo de congregarme. Creer que Dios proveerá todas mis necesidades, pero no creer que debo de dar, ofrendar o diezmar según tu ministerio, según la iglesia a la que pertenezcas. Creemos que no, o sea, partes sí creemos, pero partes no creemos. Queremos la parte de la bendición, pero no queremos la parte del compromiso. Queremos la parte de la restauración y la prosperidad, pero no queremos la responsabilidad de asimilar lo que nos toca a nosotros hacer como hijos de Dios. Cuidado, porque no sea que esa dureza del corazón para creer lo que Jesús enseña impida que permanezcamos en Jesús. Los discípulos se fueron, dice, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Aquí que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Se fueron todos y se quedan los 12. Y cuando se quedan los 12 los voltea a ver Jesús y le dice, ¿y ustedes no se van a ir? ¿No se ofendieron con lo que dije? Y mire, Pedro, que de repente Pedro le atinaba a todas y de repente le fallaba a todas, Pedro le dice a Jesús, Señor, contestó Simón Pedro, estoy en el versículo 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! ¿A quién vamos a ir, Señor? Miren, primero Jesús les dice, ¿ustedes no van a marcharse también? Esto es importante porque creemos o pensamos muchos cristianos que el que ya vamos a la iglesia ya es como que algo así, como que ya cubrimos todos los requisitos, como que ya llenamos todas las solicitudes, ya cumplimos con Dios. Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y el desafío de este mensaje de beber su sangre y comer su carne, el desafío era avanzar en la fe y llevarlos al siguiente nivel de fe, al siguiente nivel de conocimiento, que hubiera sido maravilloso que todos se quedaran y todos se entendieran y ninguno murmurara y todos estuvieran aprendiendo porque veríamos quizás nuevas enseñanzas que Jesús les transmitiría a ellos en este pasaje y en lugar de encontrarnos inmediatamente después del versículo 71 con el capítulo 7 de Juan, quizás nos seguiríamos con el versículo 80, con el versículo 90 o hasta el 100, con las enseñanzas que Jesús les daría respecto a beber su sangre y comer su carne. Pero resulta que hubo murmuración, que la gente no entendió y que la gente mejor se fue y no quiso seguir escuchando a Jesús. Entonces, los discípulos que se quedaron, los 12, Jesús les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Esto me hace pensar que es tu voluntad quedarte o no quedarte con Jesús. Pudiéramos creer que Jesús podría obligarnos a quedarnos y a creer en Él. No, hermano, hermana, Jesús no te obliga. Jesús no te va a obligar a creer en Él, a cambiar. He escuchado a gente orar que dice, si Dios quisiera ya me hubiera cambiado. Si Dios quisiera que yo fuera diferente, yo ya sería una persona diferente porque se lo he pedido y se lo he pedido sinceramente y con harta fe. No, no es así como funciona. Tienes que tener la voluntad dispuesta para rendirte a Él y entonces entregarle tu voluntad y decirle a Jesús, ok, Señor, hay cosas que necesito cambiar, hay cosas que necesito sacar de mi vida, aquí está mi voluntad, quiero escuchar lo que tú tengas que decir y quiero cambiar lo que tú tengas que cambiar. Y entonces el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Me parece interesante este planteamiento de Pedro porque le está diciendo Pedro a Jesús, ya nos quedamos, Señor, ya estamos aquí. Si nosotros nos fuéramos de aquí, porque hemos escuchado tus enseñanzas y creemos tus enseñanzas, pero si nosotros nos fuéramos, ¿a quién le entregaríamos nuestras convicciones? ¿En quién creeríamos? ¿En la política? ¿En la economía? ¿En algún partido político? ¿En alguna organización? ¿En alguna persona? Señor, si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes las enseñanzas que pueden cambiar nuestras vidas y que pueden salvar nuestras almas. Nadie más en este mundo puede hacer lo que tú haces. Así es que, Señor, te entregamos voluntariamente nuestras vidas, nuestras almas, nuestro corazón, nuestra atención la rendimos ante ti, porque tú eres el único que puede hacer una diferencia en nosotros. Y eso suena muy romántico, ¿no?
Suena muy padre que le digas a Jesús, Señor, no, 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 ¿cómo voy a irme a seguir al mundo? No, aquí contigo, Jesús, yo permanezco en la fe y persevero en la fe y en la esperanza y en ti, Señor. Ah, y entonces, y entonces Jesús los vuelve a confrontar. Parece que ya le habían librado, ¿no? Ya, aquellos se fueron porque aquellos no creen. Nosotros nos quedamos porque sí creemos. Mire, todavía Pedro le dice, versículo 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, esto es clave, dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Guau! ¡Qué palabras de Pedro! No, Pedro andaba volando en el aire, hermano, andaba flotando espiritualmente, ya casi le salen las alas y la aureola, porque andaba en una revelación espiritual. Pedro le dice, nosotros hemos creído. Y eso es muy común en la iglesia. De repente decimos, ¿quién cree que Dios le puede sanar? Hermano, levante su mano. Y a él no falta aquel despistado, despistada que dice, todos. No, todos no. ¿Quién va a ir al cielo, hermano? Todos. No, todos no. El asunto de la relación con Dios y tu comunión con Dios es personal. Es un asunto personal, es un asunto entre tú y Dios. Pedro le dice, todos nosotros, los 12 que nos quedamos, Señor, los 12 hemos creído. Y los 12 estamos aquí y aquí nos vamos a quedar y los 12 vamos a ser los verdaderos discípulos de Jesús y los 12 vamos a predicar el Evangelio y los 12 seremos transformadores del mundo. Y Jesús le dice, tranquilo, tranquilo, porque yo conocía el corazón de aquellos que se fueron ya. Yo sabía quiénes creían y quiénes no creían. Y cuando dije, ustedes no entienden porque no creen, los que no creen se fueron y los que creen se quedaron. Pero ojo, no pongas palabras en la boca de tus compañeros. Dice Jesús, versículo 70, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Pedro, ¿me vienes a dar clases de lo que hay en el corazón de ustedes? ¿Me quieres decir que todos creen, Pedro? Pedro, yo los escogí a los 12 y yo sé lo que hay en sus corazones. Y les dice, los escogí a los 12 y entre los 12 que escogí hay un diablo. Dice, repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Me podría seguir con esto, pero aquí le voy a parar. Y quiero pararle aquí porque, bueno, para empezar ya es tarde y hay que ir a descansar, pero quiero pararle aquí para que te quedes con esto. Mire, hermano, hermana, si tú crees, qué bueno que crees, te felicito, felicidades, persevera, aumenta tu fe, sigue leyendo la palabra, congrégate, escucha el mensaje de la palabra, ora, busca a Dios, conságrate al Señor, entrégale tus cargas, confía en Él, ten fe en Él no te va a fallar, Él no te va a defraudar. Jesús nunca nos va a dejar avergonzados, ni nos va a dejar decepcionados, ni nos va a defraudar en algo en lo que nosotros pudiéramos equivocarnos. Él siempre es fiel. Pero procura que tu fe y tu comunión y tu relación con Dios sea algo personal. Por supuesto que nos congregamos, por supuesto que servimos los unos a los otros, por supuesto que la enseñanza es para todo el cuerpo de Cristo, pero el trato de Dios con nosotros es personal. Cuando Pedro dice, nosotros hemos creído, Jesús le dice, hey Pedro, no hables por todos. Yo los conozco a los 12, yo los escogí, y entre ustedes hay un diablo. Ahora, cuando dijo Jesús eso, no volteó a ver a Judas y dijo, él es el diablo. No, porque no se trataba de juzgar a Judas como diablo y señalarlo como diablo y que todos lo malmiraran como diablo. No se trataba de eso. Así es que Jesús solamente lo menciona para dejar en claro a Pedro que no puede poner palabras en la boca de los demás. Hermanos, si tú crees, hermanas, si tú crees, bendito sea Dios, qué bueno. Si alguien en tu familia no cree, no digas todos creemos, porque a lo mejor él necesita un encuentro personal con Jesús o ella necesita un encuentro personal con Jesús y necesita afirmar su corazón y entender las palabras del Evangelio de Jesús para que su vida sea transformada. Cuando nosotros decimos todos creemos, todos somos salvos, todos somos cristianos, todos vamos a la iglesia, cuando decimos eso de manera muy general,
No estamos dejando que Dios trate con el corazón de ellos. Deja que Dios trate con su corazón. Ahora, no estoy diciendo que digas, es un diablo. No, no, no estoy diciendo eso. Porque no vas a empezar a decir, sí, todos queremos menos él, que es el diablo. Él no va a la iglesia, es el diablo. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de dejar que Dios trate con nuestros corazones, con el corazón de cada uno, para que cada uno sea salvo, para que cada uno tenga su encuentro personal con Jesús. Tú crees en Jesús, bienaventurado eres, qué bueno, bendiciones. Deja que Dios trate con el resto de los miembros de tu familia, con aquellos que todavía no creen, con aquellos que se resisten, con aquellos que no quieren escuchar el Evangelio, porque a lo mejor no han creído, porque tienen paradigmas, porque tienen filtros en sus cabezas, tienen experiencias pasadas que impiden que puedan rendir su vida a Jesús. Deja que Dios se encargue, deja que Dios hable a sus vidas. Encárgate tú de una cosa, de fundamentar tu fe, de creer fielmente en el Señor, y aunque el mensaje sea incómodo, aunque el mensaje no sea popular, aunque la gente rechace lo que tú crees y lo que tú compartes y lo que tú profesas, eso no te va a hacer popular. Por supuesto que no te va a hacer popular. Jesús, que parecía que tenía el índice más alto de popularidad en aquel entonces, de repente todos les dieron la espalda. Todos le dieron la espalda, a excepción de los 12 que se quedaron con él. Pero los demás se fueron. ¿Dónde quedó la popularidad de Jesús? Quizás hablar de Jesús no sea popular para ti, para tu familia, para los que te rodean. Quizás no sea algo agradable, pero ten cuidado de que tu corazón, tu alma, tu espíritu esté atento a la voz del Señor, porque Él seguramente te va a usar para bendecir la vida de otros. Jesús quiere estar en tu corazón y no se trata de seguir la popularidad de Jesús. No es porque Jesús está de moda, porque a veces lo que se piensa acerca de Jesús ni siquiera es la mínima parte de lo que en verdad Jesús enseñó. Acércate a su palabra, conoce el mensaje del Evangelio, ríndele tu corazón al Señor y dile a Dios, esta es mi vida, te pertenece, quiero seguirte, quiero servirte, quiero conocerte más. Y estoy convencido, estoy seguro que Él sabe que tú crees. Él sabe que tú crees y quiere llevarte a ese nivel de fe para aumentar la fe, para que te afirmes, para que te consolides en el principio espiritual de su palabra. Bendigo tu vida y espero con todo mi corazón, de verdad, con todo mi corazón, espero que seas muy, muy bendecido, muy bendecida y que este mensaje te anime a perseverar en la fe. Quizás el mensaje del Evangelio no sea muy popular hoy en día. Quizá lo que escuchamos no sea algo que sea que todos quieran oír. Pero lo que sí puedo decirte, y a lo mejor no, aunque la gente diga que cree, a lo mejor ni siquiera cree, pero lo que sí puedo decirte es que eh, Dios no te va a dejar, Jesús no te va a avergonzar. Y lo que tú has decidido, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, esa rendición voluntaria de Pedro, de decirle, ¿dónde mejor o dónde podríamos estar mejor si no es contigo? Esa rendición voluntaria es la actitud que nosotros deberíamos demostrar ante Jesucristo. Decirle, no sé qué esté ofreciendo el mundo, no sé quién sea el más popular ahora, no sé cuál sea el estilo de vida eh, más de moda, más agradable para las multitudes, pero lo que sí sé es que mi vida y mi corazón quieren agradarte a ti. Y te entrego todo lo que soy. Mi vida, mi alma, mi espíritu, mis fuerzas, las rindo ante ti para ser más como tú quieres que yo sea y aprender más de ti cada día. Haz esa oración, así como la hice yo ahora, con las palabras quizás que te inspire el Espíritu Santo ahí en tu corazón para hablar con Jesús y decirle, ven, quiero rendirte mi vida a ti, Jesús. Quiero entregarte mi vida a ti y que tú vengas a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Y me guíes, me muestres, me enseñes por dónde debo de andar para ser más como tú. Amén. Amén. Bueno, pues ya me callo, ya me despido. Para mí es un gusto saludarles, ver que se conectan, que están en esta transmisión y que escuchan esta enseñanza. Pues te bendigo y espero de corazón, de verdad de corazón, espero que seas muy, muy, muy bendecido. Gracias a todos. Compartan el video, ayuden a que este mensaje llegue a más gente. Gracias por acompañarnos, a quienes nos dejan su like. De repente aquí saludamos a Sandra Galicia, a Lulú Ortiz, gracias Lulú, a Rodolfo Hernández también, Rodolfo, Dios te bendiga, Api Reyes, Dios te bendiga, Api, Freddy Galeana también nos dejó su comentario. Lulú dice, gracias Pastor Axa, saludos y bendiciones. Gracias Lulú también para ti. Irma Estudio dice, si es cierto, eso lo he escuchado.
Sí, a veces hay tantas personas que eh, tienen una opinión acerca de la fe, pero creo que la mejor opinión que puedes recibir es la que Dios tenga acerca de ti. Sandra dice, bendiciones, pastor. Gracias, Sandra. Y por aquí Jesús que nos está esperando para comunicarse con nosotros. Gracias, gracias. A todos ustedes les bendigo, a quienes puedo ver aquí que están con nosotros y que nos acompañan, gracias. Y si no te mencioné o no dije tu nombre, no es con mala intención, simplemente no te alcancé a ver o no vi tu comentario, por esa razón no lo hice, pero de verdad te agradezco y espero que esta palabra te bendiga, te edifique y te ayude a acercarte a Dios y a confiar completamente en Él y Él bendiga grandemente tu vida. Quedo a tus órdenes, si tienes alguna pregunta, algún comentario, déjalos ahí en la caja de comentarios o mándanos un inbox y estaremos respondiendo lo más pronto posible. Quedamos a tus órdenes y nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios, después de las 11 de la mañana. Estamos entre 11 y 11 y media empezando la transmisión desde el templo. Ahí estamos ya congregándonos con la iglesia, ya estamos en vivo y desde ahí transmitimos para todos ustedes. Aquí están todos, en nuestro perfil de Facebook, están todos los mensajes que hemos compartido últimamente, de los que hemos transmitido en vivo, y ahí están todos. Y por lo pronto, nos vemos la próxima semana, martes 8:30 de la noche, aquí estaremos en la transmisión. Ah, y si no has comprado el libro de Iglesia en tu casa, cómpralo. Espero que te pongas en contacto con nosotros y ese libro te bendiga grandemente. Y si ya lo tienes, si ya lo leíste o ya lo oíste, porque también tenemos el audiolibro, este, mándanos tu comentario, dinos qué te sirvió, qué te dejó, qué de bueno aprendiste, qué cosas hay que mejorar o qué cosas no quedaron muy claras. Escríbenos para saber si este libro te ha bendecido mucho. Nos vemos, es un gusto para mí servirles y hasta la próxima. Bendiciones.